Ya puedes escuchar Radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo las 24 horas, los 7 días de la semana, por www.radiolavozdelaverdad.org. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Todo nombre. Porque el mensaje de hoy, Señor, lleva como título el vacío existencial. Un vacío que hay en los corazones. Un vacío que hay en las mentes, en el ser de cada persona, que por alguna razón no ha escuchado esta palabra, no ha recibido al Señor Jesucristo en su ser. Gloria y adoración sean al nombre de mi Señor Jesucristo. Hay una situación en el ser humano, y esa situación es un vacío voluntario en no querer reconocer la majestad del eterno Salvador, del Señor Jesucristo. Siendo que el Señor dice en su palabra, en el libro de los Salmos, en el Salmo 24, del versículo 1 al 6, dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, la tierra y todo lo creado es del Señor. ¿Por qué razón hay entonces miles de personas que no quieren tener a Dios en su noticia? O sea, que han desplazado a Dios de su corazón. No han querido tener a Dios en su noticia. La razón es muy sencilla, amados hermanos. Razones que no se pueden entender. Por esa razón, muchas cosas suceden en el alma, en el ser, en el mundo, porque ellos no han querido tener a Dios en el corazón, lo ignoran de manera voluntaria. Por eso en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Oído, no hay quien haga el bien. Entonces, en el versículo 2 dice: Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Oiga, algún entendido, o sea que una persona que busca a Dios es una persona entendida, una persona sabia e inteligente. Pero dice el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga, no hay ni siquiera uno. Se han desviado. Esto es lo que llamamos ese vacío de Dios en el ser. Y déjeme decirle que el terrible pecado de no querer tener a Dios en su noticia, y no contentos con esto, impiden, oiga, lo terrible, impiden con injusticia a los demás
que busquen a Dios. Por eso la palabra del Señor lanza un decreto tremendo en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 18. Cuando estos hombres con injusticia y engaño tratan de detener a toda costa la predicación de la palabra del Señor, cumpliéndose así lo que está escrito en el libro de Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, que con mentira y con engaño y con palabras y filosofías huecas y mentirosas, hermanos, han tratado de esconder la verdad. Porque dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y el versículo 19 en adelante: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, que Dios no ha dejado a nadie, a ningún ser humano, sin el conocimiento de su palabra, sin el conocimiento de sus grandes verdades y bondades. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen cómo esconderse de la gloria y la bondad del Señor Jesucristo, de la manifestación de su poder y gloria. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se llenó de tinieblas el corazón, porque no quisieron reconocer a Dios, aunque sus ojos lo ven, aunque pueden palpar con sus manos la gloria imperecedera del eterno Salvador. No quisieron glorificarle a Dios, ni quisieron darle gracias. Entonces su corazón se llenó de tinieblas, o sea, su entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La llamada falsa ciencia y conocimiento religioso y filosófico se trocó en ellos y les sirvió de caída. Y dice Romanos 1:23, sigue diciendo: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que cambiaron la gloria de Dios por la idolatría de animales. En este momento, hermanos, tenemos naciones enteras que adoran a la vaca, a las ratas, a los micos, a los animales. Mire, hay culturas que adoran a las serpientes y le rinden culto. Qué tristeza, qué dolor y qué angustia, porque no quisieron tener a Dios en su noticia. Hay un vacío existencial, hay tinieblas en su ser. Y el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, en forma descarada, hermanos y amigos, en una forma descarada, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Adoran a las estrellas, a los astros y a las cosas de la naturaleza, cosas que Dios creó. La misma naturaleza le da la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, al cual sea honra, gloria e inmortalidad por los siglos de los siglos. Aleluya. Al que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por toda la humanidad. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, porque no quisieron darle la gloria a Dios y la cambiaron, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, estoy leyendo el versículo 26 y el 27. Palabra de Dios, palabras de vida eterna, palabras de verdad. Y dice que el 27, que de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Romanos en aquel entonces, lo cual hoy por hoy es la misma condición. El ser humano se encuentra en una terrible condición porque no han querido tener a Dios en su noticia, lo han sacado de su ser. Y dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente torcida, o sea, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Oh, Dios mío, mire lo que han hecho, lo que el ser humano en todos los siglos, en todo el tiempo ha hecho, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, no quieren obedecer a sus padres ni a sus mayores, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No han querido tener a Dios en su noticia. No quieren obedecer a Dios bajo ninguna circunstancia. Pero luego se disgustan, se aterran y tratan de culpar a Dios cuando suceden terremotos, temblores, tsunamis y lluvias y tantas cosas, hermanos, que la misma naturaleza protesta. La misma naturaleza se niega a dar su fruto. La misma naturaleza vomita a sus moradores por causa del pecado y la maldad que en ellos hay. Porque no quieren tener a Dios en su noticia. Pero mire que esa injusticia y ese engaño por esconder la verdad de Dios,
por lo que hemos leído en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Así que ellos buscan a la psicología, a la psiquiatría, para tratar de sanar sus enfermedades, para tratar de aliviar y solucionar el gran dolor y ese vacío, o sea, esa falta de Dios en su espíritu, alma y cuerpo, o sea, lo que llamamos el ser, ese compuesto tripartito que conforma el ser humano. Pero Dios advirtió que estas enfermedades vendrían por la desobediencia y por no tener a Dios en perspectiva, o sea, en su vista, en su amor, en su conciencia. Cuando se abandona a Dios, no encuentras un lugar de reposo, donde vivir, donde comer, donde trabajar, donde estudiar, o sea, tanta cosa que llega a tu alma. O sea que esa falta de satisfacción, esos sentimientos de inseguridad, eso es una maldición. Esta oscuridad de tu corazón, esta falta de seguridad y de satisfacción, de gozo, es lo que lleva a muchos políticos, cantantes, deportistas, hombres millonarios, estrellas del cine, a ingerir drogas, pastillas, barbitúrico, marihuana, cocaína, alcohol, mandra, seconal, en fin, toda clase de drogas, y se esconden en el baile, en los gozos ficticios de este mundo, y eso es precisamente lo que nos lleva a la puerta engañosa, a la puerta mentirosa del suicidio. Muchos se autoeliminan porque no encuentran sosiego, porque no encuentran paz. Porque ellos aman las cosas del mundo. Que la palabra del Señor dice en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúcheme, amigo, escúcheme por favor. Puede ser este momento la última oportunidad que usted tenga, pero Dios en este momento está haciendo extensiva su mano de amor y de misericordia para usted. Aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ese vacío de existencia que hay en usted, amado amigo, y por qué no en algunos creyentes que han abandonado los caminos del Señor y dejan que en su corazón haya oscuridad, que en su corazón haya tinieblas por causa de la impiedad, porque has dejado al eterno Salvador, lo has dejado de lado. Entonces dejas que el mundo penetre tu ser y ya no hay gozo, ya no hay amor. No, Señor. Se han ido del Señor. La palabra del Señor dice que todo aquel que tiene la esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, busca a Dios, busca la paz de Dios en su ser. Mire, dice la palabra del Señor, cuando Él les predicaba a sus discípulos,
En Juan 6:67 me admira la manera en que Dios se dirigió a ellos. Les estaba predicando su palabra y estaba el mismo Dios ahí en persona predicándoles, y les dijo a los 12 que estaban ahí: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Queréis iros también? Y ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puede ir el hombre para llenar ese vacío de su alma, ese vacío de su ser? ¿A quién puede ir si está escrito en Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Dice también la palabra del Señor en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es terrible y es doloroso ver cómo el ser humano todos los días viaja hacia ese abismo donde jamás podrá volver a salir, porque cuando la persona cae en ese abismo terrible de la muerte, ya no hay retorno. Queda sellado el destino eterno de la persona y ya no hay nada más que hacer. Y nos han mentido, nos han engañado las filosofías de las diferentes religiones del mundo, cuando con una vela roja escriben allí en una cinta con tinta china, en una cinta especial, escribiendo sus pecados, y lo queman a la luz de esa vela creyendo que ese es el perdón de sus pecados. Otros se bañan en un río, en el río Ganges, que es un río bastante terrible, contaminado. Otros viajan a diferentes ciudades del mundo, siquiera alguna vez en su vida. Otros creen que haciendo obras de caridad son salvos. Pero la palabra del Señor dice: no por obras para que nadie se gloríe. Mire, hay diferentes tipos de creencias y cosas en los seres humanos. Pero lo terrible es que no quieren tener a Jesucristo en su noticia. Cierran los ojos y se tapan los oídos, como hicieron con Esteban en Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban, bajo la unción del Espíritu Santo, les hablaba de la gloria de Dios y el perdón de sus pecados, y dice que tapaban sus oídos y arremetieron contra Esteban y lo asesinaron a golpes y a pedradas. Y muchas personas están haciendo así hoy por hoy. Han cerrado sus ojos. Qué tristeza. No han querido tener a Dios en su noticia. No quieren saber nada del eterno Salvador. Sin embargo, nosotros leímos cuando empezamos este mensaje. Leímos un párrafo precioso en el libro de Romanos. Dijimos que en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amado amigo, te invito en este momento, y también a aquellos que han abandonado el camino del Señor, o aquellos que tienen un lado oscuro en su corazón
y han dejado que su alma se contamine con el pecado y la maldad. Te quiero decir que el Señor en este momento tiene la mano extendida hacia usted. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Voy a permitirme orar por un amigo, por una persona, por una dama, un caballero, un joven, un adolescente, una persona mayor. Quiero orar por usted en este momento, en el sentir del Espíritu Santo, en el amor de mi Señor Jesucristo, para que usted venga en este momento a la presencia del Señor y sean borrados sus pecados, sean lavados sus pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios lo hará, porque Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Ese clamor de cada ser humano, esa preciosa palabra que sale de tu vida: Señor, ayúdame. Como aquel hombre que estaba ahí colgado en el madero y pudo decirle al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire la respuesta cuando alguien pudo creer y clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar en este momento por todos los amigos y aún por aquellos que han abandonado el camino eterno del Señor. Únanse a mí, hermanos, todos. Unámonos en el Espíritu, en oración por todas las almas, por todos los amigos. En este momento, para clamar y decirles que el Señor le ama y le quiere ayudar. Un momento de fe, en un momento especial. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento y te glorificamos y pedimos humildemente en fe por todos los amigos que han escuchado este mensaje, por todas las personas que a la distancia se encuentran. Señor, te pedimos en su amor, en su misericordia, les ayude, les bendiga, le abra el entendimiento para que ellos te reciban a ti como su único y suficiente Salvador personal. Señor Jesús, hemos cifrado nuestras esperanzas en ti. Creo en el sacrificio vivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y creo que la sangre del Señor Jesucristo es suficiente para lavar mis pecados, para quitar la culpa de mi alma. Por lo tanto, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.